Bueno, muchachos, para cerrar ya la reflexión de la semana anterior, habíamos dicho que los directores eficaces son los que escogen las metas correctas para su organización y los que tienen la capacidad de utilizar sus recursos con eficiencia, ¿sí? Esto, pues, se lo digo todo el tiempo nosotros que vamos a estar en una planta de producción, vamos a estar haciendo seguimiento a lo que son los recursos como tal. Y siempre la eficiencia va a ser un indicador fundamental para las líneas de producción como tal, ¿sí? Entonces, importante, pues vamos a hablar, nos habíamos planteado también una pregunta: ¿por qué estudiar administración en un proceso de producción? Pues sencillamente porque eh, cuando hablamos de producción implica una serie de recursos que son escasos, ¿sí? Tanto como la materia prima, la energía, ¿sí? Lo que tiene que ver con el talento humano, las mismas máquinas, las mismas herramientas, el mismo local donde están ubicadas las máquinas, son espacios que de una u otra manera, pues una planta de producción necesita un espacio ideal para que tanto los operarios, ¿sí? Como las tareas se realicen de una forma eficiente. Entonces, aquí estaríamos hablando de la integración hombre-máquina, ¿sí? Por eso es que se debe estudiar el proceso de la administración en un proceso de producción, ¿sí? Si garantizamos una buena integración hombre-máquina, pues lo que vamos a básicamente a obtener, pues es un proceso básicamente que va a ser eficiente con los recursos que estamos utilizando. Y también habíamos hablado pues de varios elementos, estamos haciendo un repaso para retomar a la segunda presentación. Uno de ellos, y pues pensaríamos que uno muy importante, tiene que ver con el bienestar de los trabajadores. O sea, si una empresa, y creo que también por allí algún compañero hablaba de eso, ¿no? Del bienestar de los trabajadores. Si nosotros garantizamos que los trabajadores van a tener prosperidad, van a les van a agregar valor en cada actividad que realizan, pues va a ser muy motivante para ustedes en el trabajo. Estudiar la administración sirve para convivir, claro, que haya una buena relación entre los compañeros de trabajo. Creo que Guillermo hablaba también sobre, sobre una estrategia que utilizó, en este caso, Argos, sí, creo que era Guillermo, que hablaba sobre estrategias de resolución de conflictos, comunicación estratégica, liderazgo. Todos estos elementos que les estoy hablando tienen que ver con habilidades blandas, ¿sí? Habilidades blandas que los trabajadores desarrollan, no solamente pues cuando uno está en la universidad o cuando uno está en el colegio, no, sino que en la empresa como tal, sí, la empresa crea estrategias para que sus colaboradores también, en su proceso de capacitación empresarial, y así como ustedes que se están formando con el SENA, pues puedan desarrollar esas habilidades blandas para garantizar que todos los procesos sean más eficientes. En este proceso también, pues hablamos que la administración enseña a quienes no ocupan posiciones de mando a cómo dirigir a sus compañeros. Es importante, pues nosotros que estamos en este proyecto como tal con ustedes, para que aprendan a darle solución a conflictos. Sí, hay muchos conflictos que se presentan en el día a día en la empresa y pues lo más importante es darle un manejo eficiente a esos conflictos. Si uno le da un manejo eficiente al conflicto, muy probablemente el desempeño de los colaboradores pues va a ser pues, más productivo. Bien, entonces aquí vamos a retomar ya la segundo momento, muchachos. ¿Sí alguien va a decir algo? No, profe, algo que dijo el compañero Guillermo, dice, dentro de todo lo que él dijo, esa palabra muy valiosa, muy clara, digo que es muy valiosa, el sentido de pertenencia. Sí, El sentido de pertenencia que por momento se pierde, se pierde. Entonces, eso a veces lleva a que muchas empresas caigan,
porque dentro de sus mismos trabajadores no tienen ese sentido de pertenencia, de que lo que están haciendo es por un bien, por un beneficio propio, por un beneficio de la empresa, de la familia, de cada una de las familias que allí laboran. Entonces esa palabra es muy bien dicha y y una clave, una de las claves del éxito de muchas empresas. Sí, claro que sí. Muchas gracias por el aporte. Muy bien. Bueno, entonces, retomando esta segunda parte, ¿sí? Vamos a hablar de las funciones gerenciales, ¿sí? Una de las funciones gerenciales como tal, pues es la optimización de los recursos para cumplir los objetivos, ¿sí? Dentro de esas funciones gerenciales, pues hay unas fases, ¿sí? Importante que nosotros tendríamos que identificar en esas fases. Y la primera fase, pues, está relacionada con planear, o sea, identificar y seleccionar metas. Cualquiera diría que, pues, identificar y seleccionar una meta es fácil, ¿sí? Pero no es tan fácil, no es tan fácil porque para poder seleccionar metas, pues nosotros tenemos que identificar problemas, ¿sí? Yo no puedo decir, vamos a incrementar la productividad de una línea de producción cuando esa línea de producción, las ventas están por debajo del estándar. Digamos que el estándar está en 100.000 unidades. Ese es el estándar, ¿sí? O sea que todos los días tendríamos que fabricar 100.000 unidades de X producto. Pero, ¿qué pasa si la planta tiene una capacidad de producir 200.000 unidades en 8 horas? Estaremos diciendo que pues esa planta de producción, trabajando 4 horas, pues sacaría la producción, ¿sí? Entonces diríamos, bueno, pero si tenemos una planta con buena tecnología, con buena capacidad, no necesitamos trabajar toda la semana. ¿Por qué no trabajamos 3 días y en esos 3 días pues sacamos la producción de los 6 y apagamos las máquinas, ¿cierto? Entonces, pues en últimas, lo que busca una empresa es sacar su máxima eficiencia. Y es por eso que en esta fase de planear, identificar y seleccionar esas metas juegan un papel fundamental para que no vayan a haber pérdidas en la organización. Ahora, dentro de esos eh, objetivos, ¿sí? Pues también está el organizar. O sea, yo teniendo en cuenta una planeación, organizo, de acuerdo a esa organización voy a dirigir y de acuerdo pues a ese proceso de dirigir voy a controlar esos recursos. ¿Sí? Ahora vamos a mirar pues cada uno de ellos. Dentro del proceso de planear, sí, ya lo habíamos hablado, pues básicamente en las participaciones de algunos compañeros, se argumentaba que elegir las metas apropiadas para una organización es fundamental para alcanzar el éxito, es fundamental para competir en el mercado, es fundamental para optimizar los recursos. Entonces, los mejores recursos de acción para alcanzarlas definitivamente parte de un proceso de planeación, ¿sí? Ahora, yo tengo claridad en cuanto a esa planeación, entonces dentro del proceso de organizar, ¿sí? Tenemos pues este criterio que es básicamente establecer las relaciones laborales y de mando para que la gente colabore en la consecución de las metas organizacionales. Entonces, ¿qué pasa en algunas empresas como tal? Si no tienen una estructura organizacional, si no cuentan con un organigrama, si no cuentan con unos roles específicos para la toma de decisiones, pues difícilmente se van a poder cumplir esos objetivos, porque no hay claridad en esa toma de decisiones. Entonces, el primer paso, ¿sí? Teniendo presente pues lo que hemos hablado, es que todas estas empresas que ustedes nos habían mencionado, ¿sí? Dentro de ellas estaría Nike, Philips, Toto, Coca-Cola, Arturo Calle, Amazon, Nutresa, Argos y Ecopetrol. Todas estas empresas tienen una línea de mando, tienen una estructura organizacional. Y esa estructura es la que va a permitir que esa toma de decisiones sea eficiente y se puedan alcanzar esos objetivos. Igualmente, donde ustedes están en este momento trabajando, hay una línea de mando, hay un proceso de comunicación. En caso de presentarse un problema, ustedes saben a quién reportar ese problema. Si tenemos un problema de calidad, automáticamente pues hay que parar un proceso.
¿cierto? Hay que hacer una notificación al jefe del área, al jefe encargado, y así sucesivamente, pues hay que ir escalando dependiendo de la complejidad de ese problema de calidad. Entonces, para concluir, organizar juega un papel fundamental para cualquier empresa que está constituida legalmente. Y viene algo muy interesante que habla sobre el proceso de dirigir. Dirigir. Y ese dirigir está relacionado con la palabra motivar. ¿Sí? La motivación, pues, viene de todos. Todos nosotros tenemos un motivo, tenemos unas motivaciones. Pueden ser motivaciones de dos formas. Una motivación intrínseca que está relacionada, ¿sí?, con mis objetivos personales, con lo que más me importa en mi vida, ¿sí? Todos esos sueños, todas esas esos objetivos que yo quiero alcanzar como ser humano son motivaciones internas, que también se le puede llamar intrínsecas, pero también hay motivación extrínseca. Y esa motivación extrínseca, que es la externa, está relacionada con el dinero, con la retribución, pues que tú estás recibiendo en este momento por el trabajo que estás dando. Entonces ese proceso de dirigir engloba esa palabra motivar, coordinar y vigorizar a quienes, pues a las personas, siendo las personas pues el recurso más valioso para que una empresa funcione de una manera eficiente. Y pues como lo establece acá, básicamente para que haya colaboración en la consecución de las metas de la organización. ¿Sí? Nos decía Guillermo ahorita, el liderazgo. El liderazgo juega un papel fundamental para que todas las organizaciones sean exitosas. Ahora, ¿qué es lo que necesitan las empresas? Necesitan líderes. Y podríamos decir, ¿será que todos somos líderes? Pues para ser líder se necesita una serie de cualidades que debemos de ir, primero que todo, identificando. Yo tengo esa cualidad. Una vez que yo identifique que la tengo, pues voy a empezar a potencializar esa cualidad. Dentro de las cualidades de liderazgo, una de ellas es el carácter, ¿sí? El carácter se forma cuando nosotros estamos niños, cuando estamos cerca de nuestra familia, cerca de nuestros padres. Y en la medida que vamos creciendo, vamos siguiendo modelando ese carácter. Ese carácter tiene que ver mucho con la autoestima, con el amor propio, con el amor que nos dan en la casa. Por eso es que es tan importante, ¿cierto? Ustedes que son padres, darles ese amor a sus hijos para que esos hijos construyan ese proceso de la autoestima, construyan ese poder de creencia. Cuando nosotros creemos en nuestras cualidades, fácilmente podemos liderar empresas. Si nosotros no creemos en nuestro talento, no vamos a poder liderarnos como personas. Y si yo no me lidero como personas, no puedo liderar a las empresas. Entonces, este proceso de dirigir, pues es bien interesante. Muy bien, ya teniendo en cuenta el proceso de dirigir, ahora vamos a controlar. ¿Y qué es controlar? Sencillamente es establecer sistemas adecuados de medición, supervisión para evaluar el grado en que la organización alcanza sus metas. En otras palabras, podemos decir que el controlar está relacionado con indicadores de gestión. ¿Qué es un indicador de gestión? Sencillamente es una fórmula matemática, podemos llamarlo como un porcentaje donde me va a dar un resultado, ¿sí? De si ese indicador está cumpliendo la meta o no la está cumpliendo, ¿sí? Entonces, sencillamente, pues aquí, en resumen, hemos visto las funciones gerenciales, ¿sí? Planear, organizar, dirigir y controlar. Entonces, las funciones gerenciales están relacionadas con la optimización de recursos para cumplir objetivos. Mire que aquí tenemos pues estas fases que son muy importantes pues para nosotros poder dirigir. Muy bien, hasta aquí pues hemos hablado de las funciones. Vamos a ver un poquito algo más claro, ¿sí? En cuanto a la optimización de los recursos para cumplir objetivos, vamos a ver algo más específico y nos vamos a concentrar en la fase de planear. Entonces aquí tenemos en la fase de planear algo que nos puede ayudar a entender mejor. ¿Qué meta perseguirá la organización? ¿Sí? Ahora abrimos un foro de discusión para que sepamos algunas de las metas que tiene la organización, ¿sí?
qué metas perseguirá la organización. Dentro de esa planeación, pues también hay un segundo punto que hay que tener presente, es decidir qué recursos de acción se emprenderán para alcanzar esas metas, ¿sí? Recuerden que pueden haber muchas metas. Y tercero, decidir cómo distribuir los recursos de la organización para conseguir esas metas. Bien, yo voy a dar aquí un punto, un ejemplo muy sencillo. Lo vamos a enfocar primero a la reducción de los accidentes en el trabajo, ¿sí? En este caso hay una resolución que salió en el año 2018, que es la resolución 0312, que dice que todas las organizaciones deben implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Eso es una meta, eso es algo legal. Ahora la empresa, teniendo en cuenta ese marco legal, pues va a decir, bueno, ¿cuánto me cuesta a mí implementar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo? Voy a hablar de algo muy puntual. El plan de emergencias, ¿qué es lo que ustedes deben aprender en este proyecto? Que lo vamos a ver por allá en la fase de ejecución, ¿cierto? Entonces la empresa debe implementar un plan de emergencias. Ahora, vamos a hablar de los recursos tecnológicos. En el plan de emergencias se necesita un sistema de alarma que se active en caso de presentarse una alerta o un peligro, ¿sí? Aparte de eso, si tenemos productos químicos, muy probablemente pues necesitemos duchas de emergencia, duchas lavaojos, ¿sí? Muy probablemente necesitemos extintores, necesitemos camillas, necesitemos botiquines. Vamos a necesitar, aparte de eso, capacitar a los trabajadores para que aprendan a manipular todos estos elementos, tanto los extintores, que aprendan también de primeros auxilios, que aprendan, por ejemplo, técnicas de camillaje, que aprendan a prestar el primer auxilio, ¿sí? Muy probablemente tendremos que contratar a un asesor de planes de emergencia, tendríamos que contratar a los bomberos para que nos den unas capacitaciones, ¿sí? Ahora bien, ya identifiqué que necesito todas esas actividades para poder cumplir con ese objetivo, ¿sí? Tercero, voy a decidir cómo distribuyo los recursos. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? ¿Capacito a los trabajadores o compro los extintores? ¿Sí? ¿Compro los extintores o instalo las duchas de emergencias? ¿Instalo las duchas de emergencias o instalo la alarma de evacuación? ¿Instalo la alarma de evacuación o señalizamos toda la planta? ¿Cierto? Pues si desde este punto de vista, pues hombre, todo esto es importante. Entonces, muy probablemente, pues hay que definir un presupuesto para comprar todos estos recursos. Y son decisiones que tiene que tomar ¿quién? La gerencia. Miren que aquí solamente estamos hablando de planear. Muy bien. Si hay alguna pregunta, si quieren me la pueden escribir por el chat y ahorita, pues con gusto, damos solución a todas las preguntas. Bien, vamos a pasar a la parte de organizar, ¿cierto? Ya hemos hablado que organizar está relacionado con un proceso en el que los administradores establecen una estructura de relaciones laborales. Y dentro de ese proceso, pues tenemos una muy interesante que hay que tener en cuenta. Organizar consiste en agrupar las personas en departamentos, de acuerdo con las actividades laborales que desempeñan. Es por eso, pues, que cada empresa, dependiendo de su actividad económica, dependiendo de su tamaño, ¿sí? Dependiendo también, pues lógicamente, del local, de los recursos que tenga, pues va a existir un organigrama, ¿sí? O sea que va a haber un departamento, va a estar la presidencia, van a haber departamentos para la empresa, por ejemplo. Una empresa puede tener su departamento, en este caso, de compras, ¿sí? Va a tener un departamento de producción, va a tener un departamento de ventas, muy probable va a tener un departamento de calidad, de seguridad y salud en el trabajo. ¿De qué depende que existan esos departamentos? Pues como ya les había dicho, del tamaño de la empresa, de los recursos, de la visión de la empresa, ¿sí? De la misma visión. Entonces, esa parte de organizar es fundamental. Es por eso que es importante que ustedes identifiquen cuando terminemos esta charla cuáles son los departamentos que hay en su empresa,
cómo está estructurado el organigrama a nivel global, toda la empresa, ¿sí? Cómo están esos departamentos organizados, cómo se llaman esos departamentos, cómo se relacionan esos departamentos, y si ustedes hacen eso, estaríamos hablando del proceso de organizar, que tiene que ver, ¿sí?, con la optimización de recursos para cumplir objetivos, pero en la parte de organizar. Bien, ahora, después de tener claridad sobre esa parte de organizar, pues viene ese proceso que consiste en trazar líneas de mando, líneas de responsabilidad entre los individuos, grupos, para coordinar cómo optimizar los recursos de la organización, ¿sí? Por ejemplo, el proceso de liderazgo, ¿sí?, que se ve en toda la estructura organizacional, ¿sí? Importante que así la estructura organizacional sea plana o sea piramidal, siempre vamos a necesitar del liderazgo de las personas, ¿sí? Yo más bien planteaba, hay un libro que escribió, se llama Líder 360, donde los trabajadores, ¿sí?, cualquier trabajador puede aprender a liderar abajo de su línea de mando, puede aprender a liderar en la misma línea de mando, o sea, compañeros que tienen el mismo rango, o yo puedo aprender a liderar por encima de mi rango, o sea, que yo puedo aprender a liderar a mis jefes y a los jefes de mis jefes, aplicando pues una serie de métodos, técnicas, ¿sí?, y procesos de comunicación. Si yo aprendo eso, pues el liderazgo va a fluir de una mejor manera. Y en ese proceso de organizar, pues también tenemos algo muy importante, y es el resultado. Y es crear una estructura organizacional que es el sistema formal de relaciones, de actividades y la rendición de cuentas, que es muy importante, y aquí está resaltado con color vino tinto, la parte de coordina y motiva a los miembros para que colaboren en la consecución de metas. Entonces, mire que cada uno de ustedes cumple una función en la empresa y es importante que usted identifique dónde se encuentra. Muy bien, eso es la parte de organizar. Vamos, ya casi estamos a punto de terminar. Vamos a hablar de dirigir. Cuando hablamos de dirigir, ¿sí?, es articular una visión clara. Esa visión va a permitir revitalizar y facultar a todos los miembros de la organización para que entiendan la parte que representan en la consecución de metas, ¿sí? Entonces, mire que en estas funciones gerenciales, todos estos puntos son muy importantes. Ahora, con la consecución de metas, pues sencillamente vamos a tener presente lo siguiente, ¿sí? El liderazgo depende del ejercicio del nivel de influencia. En otras palabras, podemos decir que el liderazgo es influencia, ¿sí? La visión y el nivel de convencimiento y las capacidades de comunicación para coordinar el comportamiento de individuos, grupos en el desempeño de la organización. En otras palabras, podemos concluir que dirigir está muy relacionado con el cumplir la visión de la empresa, ¿sí? O sea, que si estamos cumpliendo la visión de la empresa, quiere decir que estamos dirigiendo bien una organización. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir, pues lógicamente, que alcancemos las metas dependiendo del departamento que estamos. Y ya para finalizar, esta parte de controlar nos dice que es evaluar en qué medida la organización consigue sus metas y emprende acciones para sostener o mejorar el desempeño, ¿sí? Bien, ¿qué es entonces esa parte de evaluación? Es la medida en que la organización consigue metas, emprende acciones. Todos los días estamos tomando decisiones en las organizaciones. ¿Y qué queremos? Sencillamente sostener esos recursos, mejorar el desempeño. Hay un ejemplo, dice que supervisan el desempeño de individuos, departamentos y en la totalidad de la organización. Eso es lo que hacen los jefes, eso es lo que hacen los ingenieros, eso es lo que hacen los administradores, eso es lo que ustedes también van a aprender a hacer y que ya están haciendo. Casi la gran mayoría de ustedes también supervisan procesos y lo que están haciendo que es controlar variables de calidad.
controlar estándares, ¿sí? ¿Para qué? Para optimizar costos en ese proceso que ustedes están trabajando. Como resultado podemos decir, ¿sí? De ese proceso de controlar, que es la capacidad para medir el desempeño con una exactitud y regular la eficiencia y la eficacia de la organización. Entonces, mire tan importante este proceso administrativo, ¿sí? Aquí tenemos ya para ir cerrando, tenemos unos ejemplos. Aquí tenemos los gerentes de primera línea, ¿sí? Entonces tenemos aquí departamento de investigación y desarrollo, departamento de mercado y ventas, departamento de manufactura, departamento de contabilidad, departamento de administración. Entonces podemos decir que aquí están los gerentes de primera línea, están los gerentes medios, los gerentes altos y director ejecutivo. Esto es solo un ejemplo de cómo podría estar organizado pues una empresa. Aquí también tenemos un ejemplo, entonces tenemos básicamente tipos de administradores, tenemos los gerentes de primera línea, gerentes medios, gerentes altos, director ejecutivo. Bien, aquí lo que yo quiero básicamente es que ustedes analicen cómo están en sus empresas, muchachos, para que podamos discutir, pues ya no, la discusión sería para el día viernes, para que discutamos un poco sobre los procesos que ustedes hacen en su empresa, ¿sí? Ya sería pues algo más explicativo, ¿sí? Importante que lo podamos debatir. Bueno, la actividad para trabajar en clase, en equipos de trabajo, debes definir los tipos de administradores y sus funciones, ¿sí? Entonces, pero esto lo vamos a trabajar en la siguiente semana, para que ustedes tengan el espacio esta semana, como de revisar el organigrama, revisar las funciones, revisar los departamentos de su empresa y puedan compartir acá. ¿Listo? Bueno, para finalizar, ya finalizamos con esta imagen. Aquí tenemos un ejemplo del proceso de administrar, ¿sí? Entonces tenemos los gerentes de primera línea, ¿sí? Aquí podemos ver la parte de color gris, ¿sí? Cómo es el proceso, ¿sí? Del tiempo que dedican los administradores a las 4 funciones gerenciales. Podemos ver los gerentes medios y los gerentes altos. Entonces, si vemos los gerentes altos, pues tienen un gran tiempo en ese proceso de la planeación, ¿sí? Los gerentes de primera línea, pues no planean tanto. Si miramos, por ejemplo, la parte de organizar, ¿sí, señor? Profe, esa línea gruesa roja, ¿qué me quiere decir dentro de esa, sí, dentro de ese esquema que ha hecho usted ahí? Bueno, mira, entonces aquí podemos ver las diferentes fases del proceso de administración. Entonces, vámonos a los gerentes de primera línea. ¿Sí? Los gerentes de primera línea, voy a colocarlo grande. El primer color, que es el color gris, está en el proceso de planear. ¿Sí ves? Ahora, cuando pasa el color vino tinto, ese no es color rojo, sino vino tinto, ese es el proceso de, mira que el proceso de organizar va creciendo, ¿sí? Mientras que abajo es pequeño, en la parte de arriba crece. Si miras organizar, el gerente alto, o sea, los gerentes de altos medios, pues realmente, pues organizar casi no organizan, ¿sí? Ellos básicamente lo que sí tienen que trabajar más es en la planeación, mientras que los gerentes de primera línea en la parte de controlar, pues ellos casi no controlan, pero gerentes altos sí controlan. Entonces, en conclusión, podemos decir en la figura 1.4, que es el tiempo que dedican los administradores a las 4 funciones gerenciales. ¿Sí? El tiempo que dedican los administradores a planear, organizar los recursos para sostener y mejorar el desempeño de la organización. Va en aumento a medida que asciende la jerarquía. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar la parte de organizar. Miren los gerentes de primera línea cuando se analiza la parte de organizar, pues tienen un gran tamaño esa zona gris, ¿sí? Esa zona gris pues es bastante considerable, mientras que si miramos los gerentes medios, ya ellos no organizan tanto, ¿sí? Si vamos a mirar la parte de los gerentes altos, pues ellos organizan pues menos tiempo,
o sea, menos tiempo están organizando. Pero la parte de planeación, de arriba hacia abajo va disminuyendo. Los gerentes altos pues invierten más tiempo en la planeación, tienen que analizar más variables, más indicadores por la toma de decisiones, ¿sí? En cambio en el control, pues allí los gerentes altos sí tienen que hacer demasiado control en los procesos. Ustedes pues estarían ubicados, ustedes están formando como técnicos, muy probablemente en estos procesos estaríamos en primera línea, ¿sí? O sea que sus procesos se enfocarían más en la parte de organizar, ¿sí? Bueno, muchachos, ya pues esta era la parte que quería contarles. Ya para finalizar, aquí vimos el proceso de la administración, funciones gerenciales, que era la parte pues que estaba programada para el día de hoy. Muy bien.